Saludos, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los días. Frase emblemática de Tres Patines, señores, pero no es un chiste lo que ocurre en República Dominicana. Se generan informaciones muy serias, incluso dolorosas, y yo lo único que apelo es a que ustedes se encuentren bien, que sus familiares estén seguros, que psicológicamente y emocionalmente tengan la estabilidad que necesitan para sobrevivir en estos tiempos tan difíciles. Y hablo del tema psicológico porque yo no sé si puede ser la causa o la excusa perfecta para poder describir lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, donde la violencia se está imponiendo fuera y dentro de nuestros hogares, donde el abuso parece que se hace regla. Quiero hablar en el día de hoy de cómo los hechos sangrientos en este país están no solo cobrando vidas, sino haciéndonos mucho más insensibles. Ayer, San Francisco de Macorís se despertó con una noticia lamentable, horrenda, dantesca, dolorosa, en que una escena de una casa, de un hogar, se convirtió en prácticamente en lo peor que pudiera ocurrir en el desenlace de una película de terror. Un joven le quitó la vida a su madre de 60 años y pico, a su hijita de 4 años y pico. Intentó hacerle lo mismo a su esposa, la dejó herida, y a otra hija. Díganme si eso no es un hecho que yo creo que ni en un guión de la peor, de la más sangrienta película de terror pueda existir. Y aquí nos estamos volviendo eh, tolerantes con la violencia, porque a veces ocurren este tipo de hechos y no pasamos del lamento, ay, qué pena, y no nos ponemos a profundizar, a ver, porque cada día en este país un hecho lamentable como este, en el que las familias son agredidas por quien se supone que debe de proteger, eso es como el pan nuestro de cada día y es peligroso, señores. Es peligroso. Ayer la magistrada Jenny Berenice Reynoso reveló que en el país anualmente se reciben unas 70,000 denuncias de violencia intrafamiliar y de género. Y no es verdad que la mayoría denuncia. Muchos callan, muchos esperan el último momento o que ocurra una tragedia como la que acaba de ocurrir en San Francisco de Macorís. Yo quiero presentarles al criminal Eddie de Jesús Camarena. Mírenlo aquí. Este es el joven que cometió este hecho tan dantesco. Su padre, al ser entrevistado, el padre de este muchacho, de este asesino, él estaba explicando de que él no puede entender ni asimilar qué le pudo haber ocurrido a su hijo para hacer una cosa tan, wow, imperdonable. Él había hablado incluso antes del hecho con él, que lo veía tranquilo y que le había dicho que todo estaba tranquilo, todo estaba bajo control. Sin embargo, en la mente de ese muchacho, de seguro que no fue de manera repentina que le pasó el cometer este hecho sangriento, despiadado, horrible, de acabar primero con la vida de su mamá, con la vida de su bebé de 4 años, e intentar hacer lo mismo con su esposa y otra hija. A veces uno dice y se cuestiona, pero cónchale, ¿y realmente una gente así merece vivir? Porque si eso fue en contra de las mujeres que se suponen que son las más importantes en su vida, que hace esto, merece vivir. ¿Tendrán quienes están en sus alrededores consideración alguna de persona? No, yo lo dudo.
Wow, señores, uno se conmueve, uno no encuentra palabras para hablar de un caso como este. Él estaba supuestamente trabajando, le contó a su papá que estaba trabajando, que todo estaba bien, que habló con él hacía unos días, eh, previo a lo que ocurrió ayer, que él había tenido discusiones, que eso sí le manifestó con la madre de sus hijas, había tenido algunas discusiones. Wow, es que yo no puedo entender cómo un hombre a su hija, a su madre, a su esposa, puede darle golpes, perpetrarle heridas, hasta arrebatarles el último respiro. Está muy grave. La esposa de este señor, Berenice Gómez es su nombre, y hay otra hijita que también está muy mal, menor de edad. Fue con un machete que él cometió estos crímenes, las armas blancas que están a la mano de cualquiera. Según lo que dicen los vecinos, que cuando llegaron a la escena ya el hecho estaba cometido y que ellos lo que hicieron fue dar la voz de alerta, que llamaron a las autoridades, que llegaron la Policía Nacional y las autoridades médicas. Lo describen como un hombre que hasta visitaba la iglesia, que incluso antes de anoche estuvo en la iglesia. Por eso yo digo, uno no sabe si achacarle todas estas tragedias a los problemas psicológicos, al descontrol emocional o a demonios reales. Ponen a prueba la fe. Que este hombre estaba en la iglesia la noche anterior, que nunca ni siquiera lo habían visto borracho, que no saben qué ocurrió ahí. Ay, señores, familias que se destruyen, de los que sobreviven, quedan en pedacitos. Una tragedia múltiple podemos visualizar aquí. Las autoridades están investigando el caso, él está en la custodia de las autoridades. La gente califica a este hombre de que era bueno, tranquilo, que nunca dio indicio de tener alguna condición mental especial, que se comportaba bien. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque los que se comportan bien, al final terminan descontrolados y convertidos en verdaderos monstruos que le arrebatan la vida a sus seres queridos y a todo el que esté a su alrededor o se encuentren a su paso. Qué pena, qué lamentable que sigamos hablando de situaciones como estas y que en lugar de disminuir, aumenten, porque cada vez son más comunes estos titulares. Y aunque ayer, por ejemplo, una viceministra del Ministerio de Interior y Policía decía que la tasa de homicidio, que la violencia y todo eso se ha reducido en este país, la verdad es que un hecho supera al otro y que hasta uno, puede ser víctima o verdugo de hechos como lo que están ocurriendo. Aquí urge una intervención a otro nivel psicológico, nivel emocional, porque es que no es normal lo que está ocurriendo en este país. Más que las autoridades hacer la interdicción después de cometidos los hechos, hay que ver si tanto cuarto que se gastan en publicidad en este país, debemos empezar a redirigirlos con campañas de conciencia sobre la importancia de la familia, sobre el control emocional y psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer, señores, velaron los restos, cambiando de tema, pero también otro hecho lamentable. Ayer velaron los restos de un joven que fue acribillado en el municipio de La Caleta.
Agustín Alcántara, de 35 añitos, fue ejecutado por varios individuos que le dispararon cuando él se desplazaba por la vía pública y los individuos iban en una jipeta. Otro hecho que las autoridades dicen que investigan, que profundizan. Los parientes, en medio de su dolor, ayer en el velatorio reclamaban, exigían, pedían a las autoridades realizar una investigación en la brevedad posible. Hay 4 personas que son sospechosas de este ataque, según las autoridades policiales. La esposa de la víctima mortal resultó herida porque él se desplazaba con ella. O sea que también se salvó de chepa. Y es una situación que uno dice, ¿pero qué? ¿Crimen organizado? ¿Sicariato? Que son los crímenes por encargo. ¿Qué es lo que está pasando? Pero dentro y fuera del hogar, la violencia se manifiesta. La vida no vale un centavo. Las emociones, lo emotivo, se quedó de lado para darle paso a lo abusivo, a lo violento, a lo desigual, a lo sangriento. Qué pena que este tipo de situaciones sigan siendo nuestro pan de cada día y las autoridades estén por las ramas. Cuando hablo de que estén por las ramas es que pasan la mayor parte del tiempo tratando de convencernos a nosotros de que la violencia ha bajado y que esto está mejor, que la criminalidad es cosa del pasado. En convencernos a nosotros y en convencerse ellos mismos. Porque todos estos casos son reiterativos, constantes, permanentes. Eso que se vivió en Boca Chica ayer en La Caleta, eso fue escalofriante, según lo describen los propios testigos. Fueron ráfagas de tiros en contra del vehículo en el que se desplazaba el muchacho. Y ocurrió a plena luz del día, en la tarde, ya ni siquiera se espera la noche para pasar desapercibido. No, hombre, aquí ya no vale nada. Total, las autoridades son corruptas y pueden corromperse y no necesariamente puedan ubicar a los que realmente participaron en este también horrendo crimen. Yo me voy por el momento, pero les recuerdo que es importante priorizar de manera individual en estas situaciones psicológicas que estamos viviendo y que ustedes son parte importante de este canal de YouTube, Rosa Encarnación TV. Espero que les inviten a sus seguidores, si tienen redes, a sus conocidos, a que se suscriban en este. Somos muchos más. Estamos rumbo a los 40,000. Les veo después de las 8 de la noche en vivo para conversar sobre otros temas que han trascendido. Buen resto del día para todos ustedes. Bye bye.